Escándalo en la OTAN. Orbán humilla a Rutte en una ceremonia épica en Bruselas. ¿Cómo es que Hungría ha desafiado a su propio bloque públicamente? ¿Qué tiene que ver Rusia y Ucrania en esta increíble historia? La maniobra maestra de Viktor Orbán revela una trama de espionaje e intriga en la sombra de la OTAN. El líder húngaro, para la rabia de Occidente, frustró un plan secreto que pretendía enviar armas ilegalmente a las tropas de Zelensky. La alianza se tambalea ante la audacia de Hungría. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Viktor Orbán ridiculiza a Mark Rutte. Hungría, en un despliegue de audacia e independencia, ha sacado a relucir las fisuras dentro de la OTAN. La escena se desarrolló con un cierto aire de ironía y desaire, mientras Mark Rutte toma el mando como secretario general de la OTAN en una pomposa ceremonia en Bruselas. Viktor Orbán lo ridiculiza, sentenciando su primer fracaso. Hungría, uno de los miembros del pacto, revelaba un escándalo que no solo cuestionaba la autoridad de la alianza, sino también su capacidad de operación en la sombra. La OTAN, envuelta en una campaña desesperada para mantener el apoyo a Ucrania en su conflicto contra Rusia, es desenmascarada por Orbán al frustrar un intento de entregar armas ilegalmente a Kiev. La OTAN había intentado aprovechar la industria armamentística húngara para realizar un movimiento que suena más a espionaje que a diplomacia: enviar armas a Ucrania a espaldas del gobierno húngaro. La respuesta de Viktor Orbán fue clara, contundente, casi sarcástica. Gergely Gulyás, el jefe de gabinete de Orbán, soltó la noticia en una rueda de prensa que no tardaría en provocar tensiones en Bruselas cuando expresó lo siguiente: de hecho, hubo intentos de utilizar la industria militar húngara para enviar armas a Ucrania, pero nuestra contrainteligencia los descubrió y los detuvo, anunció con un tono en el que se leía el triunfo silencioso. Como si lanzara un dardo, agregó que Hungría no entregará ninguna de sus armas ni municiones a Ucrania. Estas palabras reverberan como un eco de advertencia en las paredes de la sede de la OTAN. La postura de Hungría frente al conflicto en Ucrania ha sido desde el inicio una incómoda nota disonante en la melodía que la OTAN y la Unión Europea tratan de tocar al unísono. Orbán ha dejado claro que no seguirá ciegamente los dictados de Bruselas ni de Washington. En febrero de 2022, cuando el conflicto escaló, Budapest prohibió explícitamente el tránsito de armas a través de su territorio, una decisión que no fue meramente administrativa, sino una declaración política de no alineamiento con los intereses bélicos de Occidente. Los acuerdos con la OTAN siempre han sido frágiles en cuanto a los derechos de soberanía de cada país miembro, pero Orbán ha hecho de esa ambigüedad un arte. Este último capítulo, donde Hungría se convierte en el cerrojo que traba los planes secretos de la OTAN, es solo una muestra más de la astucia política que le caracteriza. Orbán no solo se niega a participar en la campaña armamentista, sino que también ha abogado repetidamente por el cese al fuego y por un regreso a la diplomacia. La entrada de Robert Fico al poder en Eslovaquia, otro país vecino, ha reforzado el peso de su postura, inclinando a una segunda nación en la región a reducir su apoyo a Ucrania. La diplomacia, tal como la visualiza Orbán, no es la sumisión automática al dictado de Bruselas ni al comando de Washington, sino la posibilidad de establecer un diálogo con Moscú que no esté viciado por los intereses de la OTAN. En contraste, mientras Hungría se mantiene firme, Mark Rutte, en su flamante cargo como jefe de la OTAN, ha asumido con la clara misión de fortalecer la alianza con Ucrania, o al menos de sostener el precario equilibrio que la mantiene a flote, aunque ya haya fallado en su primer intento. Su discurso inaugural fue un tributo a la fuerza y a la unidad de la alianza, palabras que resonaron a propaganda en una Europa cada vez más dividida cuando Rutte anunció lo siguiente: la OTAN es ahora más grande, más fuerte y está más unida que nunca, pronunció, aunque tal unidad no parezca incluir a Orbán ni a Fico y a otro país que sigue renuente ante la postura de la alianza. Rutte, ex primer ministro neerlandés, fue recibido por el ya ex secretario general Jens Stoltenberg, quien le entregó el relevo con ceremoniosa cordialidad, que simplemente buscó tapar los desaciertos de su gestión bajo las directrices occidentales.
Este es un legado que Rutte prometió continuar, y la promesa de integrar a Ucrania a la OTAN se reafirmó en su discurso cuando aseguró que Ucrania es lo primero en la lista de sus prioridades, aunque evidentemente las cosas no comenzaron saliéndose del todo bien. Mientras tanto, en la línea de fuego, la realidad es mucho más cruda y mucho menos glamorosa de lo que los discursos de Bruselas sugieren. Pokrovsk, una ciudad estratégica al este de Ucrania, ahora se pasa al lado de Vladimir Putin. Dima, un comandante ucraniano de batallón, cansado y desilusionado, confesó en una entrevista que la situación es insostenible. Sus palabras son un eco del desgaste implacable que el ejército ucraniano enfrenta. Las fuerzas se agotan, los recursos escasean y las tropas no logran detener los avances rusos que cada día parecen estar más cerca de redefinir el mapa del este de Ucrania. Con los soldados de infantería cada vez más agotados y desmoralizados, los intentos de la OTAN por mantener el flujo de armas se tornan cada vez más desesperados. La situación en el frente se complica, y a pesar de los planes trazados en los salones de la OTAN, el panorama no mejora para Ucrania. La evidencia de esta falta de progreso es precisamente lo que le da peso a las palabras de Orbán. Un alto al fuego y negociaciones de paz son la única salida sensata. Pero en Bruselas, y particularmente para Rutte, estas palabras suenan a rendición. El contraste entre la firmeza de Orbán y la retórica de Rutte es una paradoja que parece hecha a propósito para desconcertar. Mientras el húngaro exhibe la voluntad de proteger su soberanía, Rutte se enfrenta a la difícil tarea de unir una OTAN fracturada y alinear intereses que cada vez divergen más. En este juego de tensiones, la posición de Hungría es un recordatorio implacable de las limitaciones de la OTAN y en particular de la incertidumbre que rodea al futuro de la alianza en caso de una segunda victoria de Donald Trump en las próximas elecciones estadounidenses. Las señales de nerviosismo no son pocas. Trump ya ha expresado anteriormente su escepticismo sobre el apoyo a Ucrania y sobre la misma OTAN. Rutte, en un intento por contrarrestar esta inquietud, prometió hacer todo lo que esté en su mano para mantener la alianza fuerte, pero su tono de voz dejaba entrever que el desafío es formidable. En el epicentro de esta maraña geopolítica, Orbán continúa siendo el actor inesperado, el hombre que desafía los consensos establecidos y que con cada movimiento recuerda a Europa que la unidad no es algo que se imponga por decreto. Frente a la pompa de Bruselas y el optimismo forzado de la OTAN, Hungría se convierte en un bastión de realismo. Así, Hungría, con su firme negativa a ser el peón de la OTAN, deja claro que su lealtad no está en venta. Orbán, en un gesto que a más de uno en Bruselas le resulta irritante, encarna una resistencia que va mucho más allá de las fronteras de su propio país, una resistencia que, en su esencia, cuestiona el rumbo y la legitimidad de la misma OTAN. Rutte, por su parte, con la bandera de la alianza en alto, deberá enfrentar el desafío de demostrar que la promesa de supuesta unidad no es solo una palabra vacía, incluso ante quienes, como Hungría, ya no creen en ella. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.